Hola, ¿qué tal? Hoy empezaremos con las clases de matemáticas y pues iniciaremos con un tema denominado sistemas de numeración. Es importante, antes de entrar como en materia y empezar a trabajar con los números, ya sea pues haciendo operaciones, resolviendo problemas, es importante conocer la historia de los sistemas de numeración, de dónde salen y de dónde provienen estos números que tanto conocemos. Creo y es importante mencionar que pues prácticamente los números nacen de la necesidad que tiene el ser humano por contabilizar todo lo que pues tenía a su alrededor y el buscar la forma a través de diferentes símbolos para que estos números se lograran trabajar y representar de una forma más sencilla para ellos. Entonces pues empezaremos con el primer sistema, que fue el sistema egipcio, que data del 3000 a.C. y este es un sistema decimal y aditivo. Los egipcios contaban ya con el primer sistema de numeración con base 10. Ellos utilizaban ya la base 10 en esos tiempos y pues representados con diversos ideogramas. ¿Qué son los ideogramas? Es la simbología que ellos les dan a estos números y pues a través de esta simbología o de ideogramas podían representar y podían saber de qué números se trataban. Bueno, utilizaban también lo que es el principio aditivo, sumaban los valores de los numerales utilizados pues para escribir un número. Y bueno, aquí es importante saber que para ellos no les interesaba el orden no era importante, ya que cada símbolo tenía un único valor. Su sistema de numeración, por lo tanto, no era posicional y por ello no necesitaron el 0. Realmente toda su numeración fue basada a partir del 1, así hasta números más grandes. Y bueno, ya que los egipcios establecen un sistema, posteriormente llegan los babilónicos en los años 1800 a 1900 a.C. Ellos trabajan con un sistema sexagesimal y tienen el primer sistema de numeración posicional, es decir, que a ellos sí les interesa la posición. No es como los egipcios, que no había una importancia como tal. Aquí sí necesitamos tener una posición y el valor de un dígito particular pues depende tanto de sus valores como de su posición en el número que se requiere representar. Y bueno, podemos ver la tabla del sistema babilónico, que prácticamente aquí pues podemos observar que ya a partir del 10 ellos manejan como una tipo flecha, y en el 11 pues siempre es poner prácticamente primero los 10, las decenas, las unidades, ¿no? Trabajaban con este tipo de sistemas como tales posicionales. Aunado a esto, bueno, ya en el año de 1500 a.C. llegaron los chinos, hacen prácticamente su sistema. Este sistema es un sistema decimal y multiplicativo. Usan las unidades y las distintas potencias de 10. Ellos trabajaron con potencias de 10 porque hacían la combinación de los números hasta el 10 con la decena, la centena, el millar y la decena de millar. Esto con la finalidad, pues, según el principio multiplicativo, pues de representar al 50, al 700 o al 3000. Entonces podemos también observar aquí una de las tablas donde podemos ver su simbología, y pues ellos trabajaban con potencias de 10. Ya pasado el tiempo, en el año 600 a.C., llegaron los griegos. Creo yo que, hablando ya de griegos, pues sí tenemos una civilización muy importante, ya que es aquí donde nacen uno de los varios, más bien, de los exponentes matemáticos que tenemos. Por ejemplo, ya sea Pitágoras, tenemos a Tales de Mileto, a Platón, etcétera. Realmente ellos también vieron esta necesidad de poner un sistema de numeración para que vieran y entendieran lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, bueno, ellos crean un sistema de base decimal donde se divide prácticamente en dos. En el primero es un sistema acrofónico, que sirve para representar la unidad, y los números hasta el 4 pues usaban trazos verticales. Y a partir del 5, 10 y 100
usaban las letras correspondientes a la inicial de la palabra. Por ejemplo, 5 pente, 10 deca, 100 hecatón, 1000 kiloi, 10.000 mirias, etc. Y bueno, tenemos también el sistema jónico. En el sistema jónico pues se empleaban las 24 letras del alfabeto griego junto con algunos otros símbolos. Aquí tenemos, observamos en pantalla los ejemplos de su sistema. Realmente también cabe señalar que aún en estos tiempos pues seguimos ocupando el alfabeto griego para muchas cuestiones de matemáticas. Entonces es muy interesante trabajar con este tipo de sistema de numeración. Después de los griegos llegaron los romanos en el año 27 a.C. y bueno, este sistema pues fue desarrollado en la antigua Roma, proviene del etrusco, es un sistema de numeración no posicional y cuenta con 7 letras mayúsculas que cada una de ellas se corresponde con un valor numérico. Para números con valores iguales o superiores a 4000 se utiliza una rayita colocada encima de las letras, tanto millares como unidades tenga este símbolo, es lo que va a indicar. Si se colocan 2 rayitas arriba y pues ahora indican tantos millones de unidades tenga el símbolo. Realmente este sistema de numeración es muy interesante, aparte de importante, porque hasta la fecha seguimos a veces viendo este tipo de numeraciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Realmente uno de los ejemplos que muy claros de este tipo de sistemas pues es por ejemplo cuando las chicas, ¿no?, cumplen 15 años y van y compran todos sus adornos de 15, y es muy interesante ver que el 15, por ejemplo, se pone números romanos, o inclusive cuando vemos historia, por ejemplo, todos los siglos se trabajan con números romanos, ¿no? Se trabajan con este sistema. Entonces es muy interesante verlo y pues estamos muy acostumbrados a verlo sin ningún problema. Bueno, después de los romanos llegaron los mayas. Los mayas en el año 3 a.C. crean un sistema vigesimal donde usan 3 símbolos básicos. Es el punto, cuyo valor es 1, la raya, cuyo valor es 5, y la semilla, cuyo valor es 0. Para representar los números del 1 al 19 aplican el principio aditivo, y del número 20 en adelante aplicaron el principio posicional con una escritura vertical ascendente, por lo que este sistema pues se considera un sistema posicional. Otra de las grandes aportaciones que tuvieron los mayas fue la creación de darle el valor al 0. Si bien en los otros sistemas no veíamos que el 0 estuviera presente, realmente todos los sistemas empezaban de 1. Y hasta que llegan los mayas es cuando se les parece importante colocarle un símbolo a este número, al 0, y ellos pues decidieron ponerle la semilla. Entonces a partir de aquí, si podemos ver en la imagen, el 0 es la semilla, el punto es el 1 y la rayita es el 5. Entonces cuando queremos, por ejemplo, hacer el 6, pondremos una rayita con el punto, 5 más 1 me da 6. Quiero poner 10, entonces pongo 2 rayitas, que es 5 más 5, 10. Queremos poner el 16, por ejemplo, son 3 rayitas, 5 más 5 más 5 son 15, más un puntito, me da el 16. Y así sucesivamente hasta que pasamos al 20, que ya utilizan el principio multiplicativo. De aquí llegamos prácticamente al sistema decimal. En el sistema decimal, bueno, aparece en el siglo 7 después de Cristo, ya ha pasado bastante tiempo. Y este sistema pues prácticamente es el vigente que tenemos hasta el momento. La base del sistema decimal es 10 y utiliza para su escritura 10 símbolos llamados dígitos, cifras, numerales o guarismos. Es más conocido, nosotros los conocemos más como dígitos. Se originaron en la India y fueron difundidos por los árabes en toda Europa, por lo que son llamados numerales indoarábicos. Entonces,
prácticamente estos son los números que nosotros ocupamos y que si bien nos ponemos a ver en nuestra vida cotidiana, en ejemplos muy prácticos, pues podemos ver los celulares, ¿no? Por ejemplo, tienen estos dígitos, los teléfonos tradicionales, inclusive las calculadoras, ¿no? Siempre traen pues estos dígitos y ya a partir del 10 se hace una combinación de ellos. Y bueno, prácticamente ese es el sistema vigente el que nosotros ocupamos y de ahí trabajamos y empezamos a atender la matemática como tal. Pero también existe otro sistema que es el sistema binario. Este sistema es bastante importante ya que pues es el lenguaje de las máquinas. Y bueno, en la actualidad, en lo que estamos viviendo, la tecnología ha tenido un gran avance y ha tenido un gran auge en estos últimos tiempos. Y es importante saber cuál es el lenguaje de estas máquinas, cómo es que la máquina nos entiende. Si bien es cierto, quien programa estas máquinas pues son los hombres. Entonces tenemos que saber qué es lo que hacemos para que una máquina nos entienda. Y por eso se crea el sistema binario. Este sistema tiene como base, su base es 2, tiene 2 cifras, que es el 0 y el 1, y los multiplicadores del sistema binario son 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y bueno, aquí les dejo una imagen que si bien la observamos y podemos decir, bueno, son puros ceros y unos, pero si esto lo metemos en una computadora, la computadora hace el cambio, lee este lenguaje y nos puede mostrar números como nosotros los conocemos. Entonces, por eso es importante observar cómo se trabaja este tipo de sistema, como tal el sistema binario. Por lo que veremos en este momento cómo es que podemos convertir números en base 2, que están en el sistema binario, al sistema decimal y viceversa, cómo pasar del sistema decimal al binario. Entonces tenemos como primer ejemplo, nos piden convertir del sistema binario al sistema decimal. Para poder hacer esto necesitamos utilizar esta tabla de valores posicionales. Esta tabla es bastante importante para nosotros, ya que es la que nos va a dar el procedimiento para pasar de binario a decimal. Como habíamos dicho, tiene una base 2, entonces estamos trabajando con bases 2 y con exponentes diferentes, empezando del 0 hasta el 5, 6, sucesivamente. Tenemos este sistema, se trabaja de derecha a izquierda. Entonces, si nos piden, por ejemplo, convertir el 1100 que está en base 2 al sistema decimal, tendremos que tomar nuestros valores posicionales, nuestra tablita. En este caso son 4 números, entonces tendremos estos 4 nuestros primeros 4 exponentes o bases quedaría hasta la base 2 al cubo. Entonces empezaríamos a trabajar con ellos. ¿Cómo se trabaja? Si empezamos de derecha a izquierda, tenemos que primero es el 0, sigue el segundo 0, 1 y 1 para poder poner el 1100. Y hacemos lo siguiente, tenemos que multiplicar el 0 por 2 a la 0. 0 por 2 a la 0 es igual a 0 por 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque debemos recordar que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces seguimos esa regla y pues quedaría 0 por 1. Y 0 por 1 me da 0. Pasamos al segundo término, quedaría 0 por 2 a la 1. 0 por 2 a la 1 es igual a 0 por 2. ¿Por qué es 2? También recordamos la regla que todo número elevado al exponente 1 queda el mismo número. Entonces quedaría 0 por 2, me da 0.
Pasamos al tercer término y quedaría 1 por 2 al cuadrado. Y esto es igual a 1 por 4. 1 por 4 me da 4 y hasta ahí se queda. Y vamos con el último término. El último término quedaría 1 por 2 al cubo. 1 por 2 al cubo es igual a 1 por 8. Y ya que 1 por 8 me da 8. Ya que tenemos todos estos resultados, lo que hacemos ahora es sumarlos. 0 más 0 más 4 más 8. Que esto me da un total de 12. Entonces, el número 1100 en base 2 o en binario es igual a 12 en el sistema decimal. Es así como vamos a cambiar de binarios a decimales. Veremos un segundo ejemplo. Nos ponen ahora que convirtamos el número 11111, que esto es igual a 11.111 en binario. Y lo quieren ahora en sistema decimal. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a tomar nuestro cuadro de posiciones, de valores posicionales, y colocamos este número, ¿no? Empezamos del 2 a la 0, vamos colocando el primer 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al quinto 1. Y en este caso, si nos damos cuenta, ahora vamos a llegar a la 2 a la cuarta. Entonces empezamos a hacer el mismo tratamiento que hicimos en el ejercicio pasado, que sería 1 por 2 a la 0. 1 por 2 a la 0 es igual a 1 por 1, recordando que todo número elevado a la 0 me da 1. 1 por 1 es 1. Después tenemos el segundo 1, que sería 1 por 2 a la 1, que esto es igual a 1 por 2 es igual a 2. El tercer término, 1 por 2 al cuadrado, que quedaría 1 por 4 es igual a 4. El siguiente es 1 por 2 al cubo, que eso es igual a 1 por 8, que es 1 por 8 es igual a 8. Y tenemos por último el 1 por 2 a la cuarta, que eso es igual a 1 por 16. Y 1 por 16 es igual a 16. Ya que terminamos todo este proceso, no nos queda más que sumar los resultados. Sumemos 1 más 2 más 4 más 8 más 16 y esto nos da un total de 31. Entonces el número 11.111 es igual a 31 en el sistema decimal. Es así como tenemos o podemos pasar de binarios a decimales. Pero también lo podemos hacer en caso contrario, de decimales a binarios, del sistema decimal al sistema binario. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, nos dan un primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos que convertir el número 15 al sistema binario. Y para hacer esto no es más que hacer divisiones como las sabemos hacer, pero vamos a estar dividiendo entre 2 porque recordemos que la base de este sistema es 2. Entonces empezamos a hacer el proceso de división. 15 entre 2 toca a 7. 7 por 2 son 14. Para 15 me sobra 1. Y hasta ahí nos vamos a quedar. No vamos a seguir sacando los decimales porque a nosotros nos interesa el residuo. Ya que hicimos la primera división, lo que nos salió lo dividimos otra vez entre 2 y quedaría 7 entre 2 toca 3. 3 por 2 son 6, para 7, 1. Y hasta ahí lo dejamos y volvemos a dividir. Queda 3 entre 2 toca 1, 1 por 2 son 2, para 3 es 1. Y hasta ahí me voy a quedar porque el resultado es igual a 1. Entonces, si quiero seguir dividiendo entre 2, ya me van a empezar a dar números decimales como 0.5, 0.4, etc. Y no quiero ese tipo de números. Hasta ahí lo voy a dejar. Y ahora, ¿cómo vamos a representar el 15 ya en binarios? Pues vamos a ir poniendo el último número que me dio como resultado, lo vamos a poner en la primera posición. En este caso es 1. Y después pondremos el residuo de la última división, que en este caso también fue 1. Entonces ponemos en la segunda posición el siguiente número, 1. De ahí jalamos el residuo de la segunda división,
que en este caso es 1, también, y lo ponemos en la tercera posición. Y por último, vamos a poner el residuo de la primera división, que en este caso también fue 1, entonces lo ponemos aquí. Y solamente nos queda agregar el 2 como pequeñito para que digamos que estamos hablando de un número binario. Y bueno, el 15 en sistema binario es igual a 1111 en binario. Y bueno, nos dan un último ejemplo. Quieren que convirtamos el 23 al sistema binario. Entonces empezamos a hacer nuestras divisiones sin ningún problema. Empezamos a dividir 23 entre 2. Toca, bueno, 2 entre 2 toca 1, por 2 son 2, para 2 es 0, bajo el 3. 1 por 2 son 2, para 3 es 1, y hasta ahí nos quedamos. Y volvemos a dividir. 11 entre 2 toca 5, 5 por 2 son 10, y 10 para 11 toca 1, y hasta ahí lo dejamos. Volvemos a dividir. 5 entre 2 toca 2, 2 por 2 son 4, para 5 es 1. Y por último hacemos una última división porque todavía lo podemos dividir sin problemas. 2 entre 2 toca 1, 1 por 2 son 2, para 2 es igual a 0. Y solamente nos resta acomodar. Recuerden que debemos de empezar a poner el resultado de la última división, que en este caso fue 1, el residuo de la última división, que es 0, y de ahí jalamos todos los residuos de las otras divisiones, que en este caso es 1, 1 y 1, por lo que el 23 en sistema binario es igual a 10.111. Entonces es así como nosotros podemos pasar de tanto de binarios al sistema decimal, como del sistema decimal al sistema binario. Pues prácticamente esto es todo en cuanto a la historia de los sistemas de numeración. Es importante saber cuáles son y conocerlos. Ya en la próxima clase estaremos viendo la clasificación de los números, parte también fundamental de la matemática. Antes de empezar a trabajar con todos estos números, es una gama bastante amplia. Sabemos que los números son infinitos, no tienen un fin como tal, entonces tenemos que saber con qué tipo de números vamos a trabajar antes de empezar a hacer operaciones con ellos. Entonces nos veremos en la próxima clase. Los espero. Hasta luego.